que la corrupción corrompe y la corrupción absoluta corrompe absolutamente. Y eso ha pasado en este país. Entonces, pero ahora esto tampoco quiere decir que el movimiento sindical está muerto. No, también hay sindicalistas que están luchando, pero están luchando en contra del mismo partido. Todo eso, entonces lo que sucede es que los sindicatos se vuelven pasivos prácticamente. No, los sindicatos revolucionarios entienden que la realidad de la lucha de los obreros es la abolición de todo dominio de clase. Entendemos lo que dijo Marx, la emancipación económica de la clase obrera es por lo tanto el gran final al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio. Para alcanzar este fin es necesaria la unidad fraternal entre los obreros. Es necesaria la programación y reprogramación. Es necesario conocer yo diría la crueldad, la bajeza de quienes en estos momentos están gobernando. Es necesario conocer bien a esa gente. No podemos creer en ellos que ya llevan tantos años en el poder y no han hecho absolutamente nada para el pueblo. Lo que han hecho es crear 10 nuevos millonarios. Ahí tienen a un expresidente del Frente. Ahorita le están haciendo juicio por apropiaciones indebidas. Son como 5 faltas que ha cometido. Ahora, que lo van a meter preso, eso no se sabe. Pero de que se apropió de bienes que no eran de él, eso no hay duda. Cuando ellos llegan al poder, surge, digo, porque no sabíamos, a luz, la riqueza de otro presidente que los antecedores de ellos, y este es el señor Saca, el presidente Saca, Antonio Saca. Este señor tiene una casa valorada en entre 17 y 21 millones de kilómetros, de dólares. Imagínense ustedes, tiene cancha de fútbol, tiene piscina, tiene como 12 habitaciones. Bueno, eso es exagerado, pero ¿qué es lo que sucede? Entra un gobierno a recuperar todo eso y siguen lo mismo. Siguen vulgarmente hablando, robando, porque nosotros no queremos hablar de apropiaciones indebidas, y eso no lo entendemos. Aquí entendemos que han robado y que siguen robando y que posiblemente queden hasta ilesos, y que entre más vaya la clase obrera sublevándose, levantándose, entonces van a demostrar la capacidad represiva que tienen, y entonces la cosa va a ser más grave aún. Y ahora en este país lo que se avecina para los años que vienen es una tremenda crisis, desorganización, incluso del mismo gobierno. Entonces esta es la cuestión que nos está obligando a luchar, a conocer más, a entender mejor lo que se llama política, porque aquí la política la entendíamos nosotros aquí en El Salvador como el arte de gobernar, de educar, eso entendíamos que era la política. Pero ahora la política en El Salvador se ha convertido en el arte de hacer que la gente haga lo que no comprende, lo que no entiende. Esa es la política. Y así es como estos se están manteniendo, con una base muy ignorante o muy interesada, que no le importa el resto del pueblo, y viven de poco y apoyan a su partido, que es el FMLN. Pero las cosas cambian,
yo creo que la embajada al recibir a esta gente siente hasta asco, pero como los tienen que tenerlos porque les están sirviendo a ellos también mantener el sistema, mantener el neoliberalismo, mantener el sistema de explotación que hay, y lo más grave de todo que están tolerando es la pérdida de soberanía. Aquí sí un grupo de matones dirigidos, quién sabe por quién, si ese grupo de matones vienen a cualquier casa de estas y le dicen al vecino, señor, ya mañana no lo queremos aquí, y si no se muere usted y toda su familia. Bueno, lo grave de esto es que el señor se va y la misma policía viene a ayudarle a sacar sus muebles para montarlos en el camión. Imaginémonos cómo está este país. Y voy a hacer otra denuncia. Al sindicato en donde yo estoy afiliado, en reuniones, cubanos han venido a decirles, ustedes hagan lo que el frente diga. Por Dios santo, pero ¿y qué tanto le estará ayudando el frente a Cuba? Como para que vengan ellos o no hayan entendido todavía cómo está la política en nuestro país. Eso es gravísimo también, porque nosotros hemos creído siempre en la Cuba revolucionaria. Nosotros creímos en que sí podía ser el inicio de una verdadera revolución en toda América Latina. Y esto, desde los años 60, tiene que ver también la revolución cubana, esa esperanza con que aquí el movimiento sindical haya empezado a cambiar. Pero como te dije, este asunto del sindicalismo lo llevamos poco a poco hasta llegar a decir qué es lo que la clase obrera tiene que hacer. Hasta por aquí creo yo que sería hasta este momento. Amigos y amigas, estamos escuchando, ¿no?, en directo, a todo color, en vivo, desde Centroamérica, el país que para muchos pues es el más pequeño, ¿no?, de toda el área. De hecho, pues le llaman inclusive el pulgarcito de América. Ese es un nombre también con el que al que denominan a ese pequeño país de Centroamérica. Y han escuchado ustedes, aquí estoy leyendo algunas notas que nos han mandado, algunos textos. Estamos escuchando en directo desde El Salvador y aquí hay una, bueno, me parece interesante esta preguntita, que quizás al mismo tiempo es comentario. Se la vamos a transmitir a nuestro analista ya para que vea, porque me parece importante a ver qué nos dice nuestro analista. Y la pregunta es la siguiente, o comentario: ¿por qué no un partido de los trabajadores en El Salvador? Adelante. Sí, eso es lo que nosotros entendemos. Y yo lo he dicho varias veces aquí. El aliciente que le daba a Lenin a la clase trabajadora, al catalogar a la clase trabajadora sin su partido político, decía, es como un ejército sin su estado mayor. Y eso es cierto, es ciertísimo. Pero en este país y en estos momentos, para formar un partido político, se necesitarían alrededor de 50,000 firmas. Esa es una obstrucción a que los trabajadores forman su partido. Pero eso no es nada. Lo que hay que decirle a la clase trabajadora es que no necesitamos un partido político. Lo que necesitamos es un grupo de 5 que digan, somos el partido político tal. Y esos 5, sin tener esas 50,000 firmas, que le hablen, que instruyan, que le enseñen a la gente lo que significan las palabras, hasta incluso el comunismo y el socialismo, el capitalismo. Con 5 o 10, un grupo de 10, de 5, de 3, de lo que sean, dispuestos a iniciar esa lucha educativa a nivel nacional, claro que necesitan dinero también, pero ya no en las grandes cantidades como para formar un partido político.
Entonces todo eso debemos de entenderlo. 5 personas y comunicados para todo el pueblo van a ir despertando el pueblo. Si aquí hubieron sacerdotes que, bueno, la gente ya no cabía en las iglesias cuando los oían hablar, y todo esto vino a redundar en una muerte de más de 20, 30 sacerdotes, ¿no? Los terminó el partido, a los revolucionarios. Entonces, debemos de saber que no necesitamos un partido político así tan legal. Si eso ya lo quisieron hacer otros y no les dio resultado. Necesitamos la información que emane de un grupo de unas 5 personas, pero que esa divulgación sea a nivel nacional. Si es posible, que trasciendan las fronteras, que la gente entienda, la gente rápido aprende, pero para enseñarle a la gente en esa ampliación de la que yo hablo, sí se necesita un poquito más de trabajo, pero se puede. Lo que quiero decir es que ese puede ser el nacimiento de un verdadero partido. Y eso se puede hacer, pero sí hay algunas trabas que son las que hay que entender para saber desarrollarlas. Pero que es indispensable el partido, sí. Porque el partido tiene que orientar, educar, forjar, enseñar, cuidar incluso a su pueblo. Para eso son los partidos. Pero aquí no tenemos ni un partido político. Aquí lo que tenemos es una entrega constitucional en el artículo 85 para un grupo de políticos se apoderen del país. Es decir, constitucionalmente le entregaron este país a un grupo de políticos corruptos. Entonces todo eso en la Constitución habría que recomponerlo, no restaurarla, sino hacer una nueva organización política, una nueva constitución, y por eso digo yo que aquí ni necesitamos una asamblea legislativa. Para hacer las leyes no se necesita, hay maneras. Todas estas cuestiones hay que irlas divulgando, el pueblo las va entendiendo. Y ese desgaste de dinero, ese derroche todos los días que hacen esos señores de la asamblea, eso es terrible. Pero vayámonos a un hospital del que vamos a hablar un día de estos también, de la salud de nuestro pueblo. Ese derroche de la asamblea, si es que son millones los que se votan, se los llevan ellos, ¿verdad? 84 diputados para un país de 20,000 kilómetros cuadrados, que yo creo que ya ni los tiene por los bolsones que le entregaron, porque los bolsones se los entregaron a Honduras porque decían, donde los guerrilleros tenían su cancha. Entonces sí, es cierto lo que preguntan ahí, el partido político es indispensable, pero como ahora no tenemos un partido político, tenemos sindicatos. Son las dos cuestiones en las que hay que trabajar mucho en esas dirigencias, porque las grandes centrales que hay aquí, los trabajadores en esas centrales no saben ni cómo las están manejando sus dirigentes. Ahí no hay independencia, no la tienen. Hay una hegemonía tremenda de acuerdo con el partido en el poder o el partido de la oposición también, porque todo eso está polarizado. Pero es porque las bases, que son las que tienen que hacer esos cambios, no tienen una guía, no entienden, no saben cómo hacer eso. Y ese es el deber de los luchadores que vienen desde hace años. Ese es el deber, esa es la responsabilidad que tienen de ayudarle a esa gente, de levantar a esa gente, de despertar a esa gente. Ese es un gran trabajo, eso hay que hacerlo y a eso vamos. Estamos entonces en directo, amigos y amigas, como ustedes están escuchando, estamos aquí tratando en la medida de lo posible de ver cómo le damos respuesta a todos estos comentarios y pedirles disculpas a los demás que no vamos a comentar sus
respectivas preguntas, estamos tratando de enfocarnos un poquito más